Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta sesión. Continuaremos con el desarrollo de los laboratorios. Hoy aquí en el barrio donde me encuentro hay algo de ruido a ratos, entonces si en algún momento no se entiende bien o no se escucha bien la presentación que esté haciendo, por favor me confirman para intentar buscar alguna solución. Continuaremos desarrollando laboratorios. Estamos en la parte de lo que le llama la lógica del negocio, donde se miran cuáles son las entidades que van a trabajar, que van a estar dentro de mi sistema y de qué manera dichas entidades se relacionan. Es importante comprender y conocer lo que son los atributos de dichas entidades, porque estos atributos son los que nos van a permitir obtener la información que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un producto, estamos haciendo un sistema de información para una tienda, entonces uno dice, el producto necesito saber algunas cosas, la cantidad que hay, el precio de compra, el precio de venta, la ganancia, la fecha de vencimiento, y dependiendo pues de los alcances que nosotros deseemos darle a nuestro software, estaremos agregando ciertas características o no las agregaremos dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Esta es una metodología que se adapta a cualquier tipo de sistema de información, es algo muy conceptual, es representar la realidad. Entonces, por eso el primer pilar del paradigma de la programación orientada a objetos es la abstracción, que lo que busca es tener de una manera manejable variables que nos representen el mundo real. De esa manera nosotros como humanos podemos comprender mejor lo que estamos haciendo y a la vez al tenerlo en variables y al tenerlo en clases, la computadora nos va a comprender mejor qué es lo que nosotros deseamos. Por eso se le llama lenguaje. Es una manera como dos partes se comunican entre sí para obtener resultados y hacer que algo funcione. Los sistemas de información se han vuelto claves y esenciales en el desarrollo de todo tipo de empresa, ya que nos permite tener control de todo lo que sucede en dicha empresa, pues dependiendo de cómo esté programado dicho software. Como un software puede ser una ventaja también, si está mal programado se convierte en una desventaja y lo que hace es que se entorpezcan los procesos. A ustedes les habrá pasado en algún momento que por el software no pueden obtener algo, les falta algo, en algún lugar hace falta alguna cosa que hace que el proceso que estén haciendo no llegue a su objetivo. Y nosotros los seres humanos pues manejamos nuestro sistema, nuestra manera de hacer las cosas, pero normalmente estamos definidos por lo que sucede dentro del software. A ustedes los medimos a través del territorio ni a través de la plataforma Sofía Plus, que es la que le entrega sus certificados. Si nosotros nos llegásemos a equivocar ahí, los afectaríamos directamente y fuertemente en el mundo real, a pesar de que es un aplicativo que está en un mundo digital. Entonces, los software entran a ser parte clave de el desarrollo y el proceso de las organizaciones. Entonces es importante que tenga una buena construcción y que permita que los procesos continúen, que sea más una ayuda en vez de ser una carga. Entonces son aplicaciones enfocadas en el desarrollo y en el apoyo de las organizaciones y de sus procesos. Para todo lo que se hace dentro de una organización, para todo lo que se hagan en actividades, es susceptible de ser programado. Podemos programar hasta la manera en que una aspiradora electrónica limpie un espacio. Podemos programar la manera en que un torniquete dé el acceso o no permita el acceso. Podemos programar absolutamente todo. Es tanto el nivel que muchas cosas que para nosotros es natural, por ejemplo el pago en efectivo, en un futuro muy cercano va a ser algo que ya no vamos a realizar nosotros. Como sucedió en el 2000, no creíamos que la tecnología fuese a evolucionar de la manera que ha evolucionado. Todavía se manejaban las cartas y aún no estábamos interconectados como estamos hoy en día. Para nosotros hoy en día es algo natural y normal que podamos enviar un mensaje, hacer una llamada y contactar a la persona que deseemos cuando lo deseemos, y eso no era así. Eso sucedió hace poco, pero nos adaptamos rápidamente y ya lo hacemos natural, como si fuese parte de nuestra vida cotidiana. Lo mismo va a suceder con muchas otras cosas que hacemos de esta manera y nos vamos a adaptar y vamos a aceptar que es así. Ya hay ciudades inteligentes muy desarrolladas donde muchísimos procesos quienes actúan es directamente las máquinas. Ya los tenderos cada vez van desapareciendo más, las máquinas son las que entran a suplir muchísimos servicios. Un hotel, por ejemplo, puede ser atendido completamente por robots, todo el hotel. Un supermercado igualmente, completamente por robots. Siempre se va a necesitar detrás el toque humano
que es el que está revisando que los procesos y las cosas estén funcionando, pero cada día se necesitan menos, cada día se necesitan menos y las profesiones van cambiando, van a ir cambiando y se deben ir adaptando a nuestras necesidades. Ustedes han hecho un gran acierto, han elegido una de las profesiones del futuro y del presente, porque hoy en día son necesarios, mañana van a ser necesarios y de aquí a algunos años van a ser muy necesarios. ¿De qué va a depender que sean exitosos en su vida laboral? De la manera en que ustedes busquen y estén dispuestos a arriesgarse y a hacer proyectos grandes. Y entre más días y más años pasen, más horas van a agregar a su habilidad y entre más horas tengan de programadores, mejores programadores van a ser. Entonces, uno a la final termina midiéndose por la cantidad de horas que lleva programando. Cuando ustedes lleven 1000 horas, ustedes ya deben decir, yo debo saber hacer cierta cantidad de cosas. Cuando lleven 10.000 horas, valen más. Cuando lleven 100.000 horas programando, valen muchísimo más. ¿Por qué? Han adquirido la experiencia, han adquirido la habilidad, han adquirido la agilidad. Lo que hoy en día les cuesta trabajo, cuando lleven unas 10.000 horas de programación va a ser para ustedes algo muy, muy sencillo. Pero como es el inicio para algunos, otros ya llevan más tiempo, a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. También depende de nuestra educación básica, porque esto es un conocimiento muy matemático, también es muy conceptual, depende mucho de la concentración y de la habilidad que nosotros tengamos para aprender. Si hemos desaprovechado el tiempo y no hemos desarrollado estas habilidades, es la oportunidad, los sistemas nos lo permiten, los sistemas nos ofrecen eh, un entorno. Chicos, quiero saber si me escuchan bien o escuchan más la bulla de afuera. Se escucha Se bien. alcanza a escuchar bien. Listo, listo, ok. Que aquí tengo algo de bulla y lo bueno es que no se transmiten. Entonces, les continúo contando. Eh, Vamos por buen camino, es una buena elección. Yo también en algún momento elegí los sistemas, lo elegí desde que estaba en la escuela, siempre ha sido mi gusto y les puedo asegurar que ha hecho muchas cosas buenas en mi vida. Me ha permitido comprender un sinfín de cosas y me ha dado las herramientas necesarias para poderme defender en esta realidad. Nos va a ayudar a todos, hagamos lo que hagamos. Pueden que algunos sigan el mundo de los sistemas, sigan la programación y se vuelvan unos desarrolladores muy, muy buenos, o puede que algunos decidan estudiar otra carrera, sin importar lo que hagan, ahí les va a ser útil. Además es un conocimiento transversal que nos potencia nuestras habilidades de una manera que ustedes no se imaginan. Pero la potencia de esas habilidades no dependen de la herramienta, dependen de la manera como nosotros usemos la herramienta. Recuerden, no todo el mundo puede manejar un balón como lo hacen los grandes jugadores de fútbol. No todo el mundo puede manejar un automóvil como lo hacen los grandes conductores. No todo el mundo llega a dominar la programación como lo hacen los grandes programadores. ¿Que todos podemos hacerlo? Sí, podemos llegar y podemos llegar a ser muy buenos. ¿De qué va a depender principalmente? De nuestra dedicación, de comprender que lo que ustedes están haciendo es un entrenamiento. Así como un jugador de fútbol tarda sus horas, corre, hace ejercicios, hace la cantidad de cosas que tiene que hacer para formar su habilidad, nosotros también lo hacemos. Y seguimos un proceso que nos va a permitir adquirir una habilidad. Para aprender a desarrollar principalmente, quiero que ustedes van a aprender a desarrollar sistemas de información. Son un tipo de software específico y especializado, y es muy útil y es lo que más se necesita y les va a permitir controlar muchas cosas en sus vidas. Pueden crear herramientas para lo que sea, pueden crear herramientas para ustedes o pueden crear herramientas para empresas. Entonces, los límites cuáles son? Nuestra imaginación, nuestra capacidad de podernos sentar al frente de un computador, estar horas preguntándole, averiguando, porque el maestro lo tenemos. Y como les digo, antes no era posible, hoy en día sí. ¿De qué depende? De que nos atrevamos a sentarnos y a durar las horas que tengamos que durar frente a un PC, hallando las soluciones a los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. ¿Para qué están los problemas? No simplemente para gastarnos tiempo y para gastarnos preocupación, están para formar una habilidad. En realidad no son problemas puestos ahí para que sea una barrera en su vida, son problemas que les va a permitir desarrollar cierta manera de pensar, de ver y de hacer las cosas. Entonces, aprovechenlo, tengan conciencia de eso, de lo que están haciendo, están en un proceso de aprendizaje, van a pasar los días, los meses y los años, y con el pasar del tiempo va a mejorar su habilidad, y a la vez que va a mejorar su habilidad, tiene que mejorar su calidad de vida, porque es que las cosas son consecuentes, una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra. De esa manera ustedes entre más sepan entre más comprendan la programación, a la vez les va a ser más fácil defenderse con los software, desarrollar cualquier tipo de problemas. Entonces aprovechenlo y pulan muy bien esa habilidad. Entonces les voy a mostrar
¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir aquí al contenido del curso, proyecto. Recordemos que estamos en la fase de análisis. Aquí tengo varios grupos, unos van en una fase más avanzada, otros van hasta ahora en una fase más atrás que esta. Este proceso que estamos desarrollando es enfocándonos específicamente en los laboratorios para que hagamos la práctica y hagamos el entrenamiento que es necesario. Actividad de proyecto 3, materiales de formación. Y aquí en materiales de formación, pues ya vimos el laboratorio de programación en Java, espero les haya gustado. Ya vimos el laboratorio de diagramas en UML, espero igualmente les haya gustado. Aquí hubo un cambio de paradigma, ¿sí? Java es programación estructurada, es orientado a objetos, pero hasta ahora estamos empezando a entrar a la orientada a objetos. Venimos de Java en programación estructurada y UML nos está dando la entrada a lo que es la programación orientada a objetos. Es otro paradigma que tiene 4 pilares que hay que comprenderlo muy bien. Vamos al siguiente, que es el laboratorio de construcción de MER con la herramienta IA. Entonces, si entramos a este laboratorio, damos clic acá, tenemos las dos versiones, la versión interactiva y la versión descargable. Entonces aquí tengo abiertas las dos versiones, la descargable y la interactiva. La interactiva, igual que los demás laboratorios, tiene aquí esta parte de video y aquí hay algunas explicaciones de cómo se maneja la herramienta y cómo se crean cada uno de estos diagramas. Además tenemos la herramienta DIA. Aquí en evidencias están cuáles son los ejercicios que hay a desarrollar. Por ahora con la parte iterativa la voy a dejar hasta acá y voy a trabajar con esta que es la versión descargable. En la versión descargable voy a ir directamente a algoritmos a desarrollar y los algoritmos que hay que resolver son estos: el primer enunciado, segundo, tercero, cuarto enunciado y no más. Solamente son 4 enunciados. ¿Qué hay que hacer? El modelo de entidad relación para 4 sistemas de los que vamos a leer. El primero es una biblioteca, el segundo es una videotienda. Entonces ya les voy a mostrar de qué manera se va pensando, se van viendo las entidades, se van analizando los atributos. Es un repetir de cosas y ya poco a poco pues vamos mirando cómo es la relación con la programación que ya conocemos, lo que son las clases y lo que son las variables y los tipos de datos. Entonces ya, Profe, sí, dime. buenas noches, profe, habla con Luz. Buenas noches, Luz. Buenas noches para todos los compañeros. Profe, disculpe, quería preguntarle con respecto a la documentación de casos de uso, o sea, la plantilla para documentar casos de uso. O sea, yo no comprendo muy bien y la verdad que eh, o sea, no entiendo de dónde salen el flujo alternativo, el flujo básico, el post condiciones y precondiciones. Porque el actor ya sabe uno que son las personas que participan en los casos de uso. O los objetos. Bueno, esas tres no las comprendo, profe. Vamos a hacer una cosa, Luz. Vamos a hacer otra clase como hicimos con la de programación y vemos nuevamente y explicamos lo que son los casos de uso para continuar avanzando por este lado, ¿vale? Aquí pues eh, va a ser sencillo, este va a ser más sencillo que el anterior, espero lo comprendan más fácil. Aquí se va a centrar solo en un diagrama. En el anterior laboratorio comprendo que sea más difícil porque se hablan de varios tipos de diagramas, entonces hay que tener clara la separación, los diagramas de clases, los diagramas de caso de uso, que es donde, bueno, los diagramas de caso de uso y los diagramas de actividades o secuencias. Entonces dividirlos muy bien y de cada uno pues se manejan diferentes elementos y esos diferentes elementos representan ciertas cosas, pero principalmente nos interesan a nosotros los diagramas de clase y los diagramas de casos de uso. Pero lo que les digo, vamos a hacer otra clase, vamos a hacer lo siguiente, una clase para ese tema, dejémosla para el martes 7 de la noche. ¿Listo, Luz? Y los demás que quieran participar. Martes 7 de la noche con este mismo enlace. Y tratamos y vemos otro despeje de dudas e inquietudes de ese tema. Y esta clase pues la enfocamos especialmente en los modelos de entidad-relación, que me interesa que avancemos hacia ese lado, porque los demás diagramas pues vemos bastantes, pero necesitamos que nos centremos más en los que nos van a representar el diagrama de clases. Principalmente me interesa el diagrama de clases, que es el que nos va a permitir crear el modelo de entidad-relación, que es el que nos va a tener la lógica y nos va a decir de qué manera construir nuestra base de datos sobre la cual vamos a crear nuestro software. Entonces, no se abrumen con tanta teoría, traten de buscarle una explicación interior más sencilla, ¿sí?
Comprender toda la teoría puede ser bueno, pero el detalle es que la teoría debe ir a la par con la práctica. Entonces, Luz, el martes nos reunimos y tratamos el tema. Sí, Lorena, Ay, jefe, profe, perdón, buenas noches. buenas Te noches. entendí que el martes a las 9 7 de de la la noche. noche, 7 de la noche. Ah, perdón, gracias. Martes 7 de la noche, con este mismo enlace, nos reunimos y tratamos el tema del laboratorio anterior. Regálame un segundo, lo anoto aquí en la agenda. Vale, profe, muchas gracias. Listo, martes 23, perdón, 23. Y chico, una recomendación, pues si uno tiene un horario y tiene una agenda y trata de seguirla y respetarla, también es bueno para tener buena disciplina en la parte, pues en la vida de uno, la disciplina es esencial para hacer lo que uno quiera. Y una agenda pues ayuda bastante. Sí, Alexander, Buenas noches, buenas instructor. noches. Instructor, es que pues viendo que usted va a explicar un poco más sobre la herramienta día del martes, ¿será que no nos podría pues dar un poquito más de plazo? Pues yo he hecho algunos ejercicios, pero digamos que algunos los he hecho es viendo una y otra vez la repetición y pues no he entendido bien, con la evidencia que nos toca entregar el 21. Listo, hagamos una cosa. Por mí no hay problema en los tiempos. Mientras ustedes vayan entregando eso por tarde de una semana después no hay ningún problema. Lo que ocurre, como les digo, no soy el único que le hace seguimiento y cuando otro instructor que hace seguimiento ve que los plazos no se van cumpliendo, toca seguir el protocolo. Pero listo, hasta el 28, ¿vale? Y no dejen coger los ejercicios anteriores, por favor. Todo lo anterior que hemos visto, irlo subiendo. Hay algunos que están atrasados, hay muchos que van muy bien. Entonces, como Profe, lo voy a explicar, para el 28 nos volvemos a ver el próximo miércoles, martes, ¿listo? Martes 24. Martes 23, perdón, martes 23. ¿Listo? ¿Claro a todos? profe, disculpe, ¿y este hasta cuándo tiene plazo este que usted nos está mostrando ahora? ¿Cómo así, profe? El Todo, martes 23 clase y eh, y los clase ejercicios hasta el el domingo martes 28. 23 hasta el domingo 28. Ok, profe, Sí. gracias. Bueno, la metodología es la siguiente. Lo ideal es que veamos tema, cada semana vemos un laboratorio o vemos alguna guía y esa semana es para resolverla. Siguiente semana, nuevo laboratorio, otra guía y esa semana es para resolverla. Porque si empezamos a extender los tiempos, va a haber en algún momento que nos vamos a sentir abrumados y nos va a suceder el efecto bola de nieve. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ir avanzando, ir haciendo los ejercicios. Si en algún momento hubo algo que fue difícil, porque el inicio sé que fue complicado, porque es complicado empezar a comprender esos paradigmas, eso también es nuevo. Pero sin embargo hay que ir avanzando, así se vea complicado con el tiempo, con la práctica, con los ejercicios, uno va comprendiendo qué es lo que se está haciendo. Clave importante, los primeros 3 laboratorios que hicimos son muy importantes. Estos 2 que estamos haciendo son también importantísimos, pero los que cuando empecemos a trabajar la programación orientada a objetos, con modelo vista controlador, vamos a ver la importancia de haber visto toda esta teoría claramente y poder tener una perspectiva clara del mapa de nuestro software, porque eso se vuelve así, un mapa sobre el que uno trabaja, está mirando y tiene una perspectiva desde donde uno la ve y va uniendo hilos, modelos, vistas, controladores con la base de datos, son hilos que se unen, entonces uno viene mirando de qué manera los datos viajan entre las diferentes partes, entre las diferentes capas del programa. Pero bueno, eso es algo que se logra con la práctica. Entonces, para resumir nuevamente, martes 23 nos reunimos 7 de la noche, este mismo enlace, quien quiera participar. Suban por tarde hasta el 28 los ejercicios de laboratorio que vimos la semana pasada. De los demás laboratorios ya deben haber subido eso. Si no lo han subido, súbanlo. Suban que si aún no les ha llegado correo de que están atrasados, por favor, suban eso. Los que van a subir esto el 28 les va a aparecer que entrega tardía, no se preocupen por eso. Sin embargo, pues yo soy el que doy ahí el permiso, entonces puedo entrar y calificar en el momento que desee en el sistema. También fue porque los he abierto. Cuando uno deja cerrado eso, llega la fecha y se cierra. Yo los estaba dejando abiertos porque
Pues los temas a veces llevan su tiempito comprenderlo y estos laboratorios son especialmente, tienen su buen nivel de complejidad. Ideal, semana vista, ejercicio hecho. Entonces, continuemos por acá. Son 4 enunciados, el primero una biblioteca, el segundo una videotienda, el tercero es hacia el SENA, y para hoy solamente vamos a ver el primer enunciado y vamos a mirar de qué manera lo vamos a resolver. Para resolver esto lo vamos a hacer con la herramienta DIA, entonces voy a abrirla. Yo creo que a la mayoría les debe haber pasado esto mismo que me sucede a mí, que la herramienta se desacopló. No sé el motivo, pero le sucede. Existe para trabajar con este tipo de diagramas otras herramientas. Había tenido la experiencia bastante con UML, DIA sí no la había trabajado antes. Sin embargo, les digo que es bastante chévere, tiene mucha simbología y tiene muchas posibilidades para trabajar. Listo, entonces, aunque a la hora de explicar aquí, esto se vuelve algo útil, porque puedo separar la herramienta y tener el enunciado a la vista. Listo, como vamos a hacer modelo de entidad-relación, venimos aquí a otras hojas y elegimos este, entidad-relación. Los videos explican todos estos pasos que voy a explicar para que tengan otra opinión. Siempre pueden buscar una segunda opinión. Las entidades se representan con este símbolo. Una entidad, por ejemplo, aprendiz, o instructor, o carro, bueno, lo que sea, ustedes ya saben. Una entidad es un actor dentro del sistema, una tabla que me va a guardar la información. Y la clave acá es la información. Tenemos dos opciones para entidad y entidad débil. El tema de la entidad débil son entidades que existen porque la anterior existe, es lo que ya habíamos visto. No nos vamos a profundizar mucho en eso, veámoslo como entidades y listo para no complicarnos. La relación, que es lo que existe entre otras entidades, que ahí es donde viene la cardinalidad, si es de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. El atributo, y esta parte de participación por ahora no lo vamos a tocar, entonces vamos a trabajar solamente con 3. Entidad, relación y atributo, ¿listo? Los atributos son cada una de las características. Un aprendiz tiene, yo le diría que una identificación. Como es una identificación, sabemos que sería una clave primaria, que sería la que manda. Y, a ver, aceptar, listo. ¿Qué otro atributo le podríamos agregar a un aprendiz? Le podríamos agregar otro atributo, el nombre. ¿Qué otro atributo puede tener un aprendiz? Puede ser la carrera. Otro atributo podría ser la dirección. ¿La edad también, profe? ¿Cómo dice? ¿La edad también? La edad también es otro atributo. Podría ser la fecha de nacimiento y coloquemos la edad. ¿Listo? ¿Qué quiero que comprendan acá? Quiero que tengan bien claro qué es una entidad. En este caso tengo la entidad aprendiz. Y quiero que comprendan muy bien qué es un atributo. Si logran comprender esas dos cosas, ya tienen un terreno ganado. A ver, otra entidad, un aprendiz tiene muchos instructores. Entonces, digamos, agregamos aquí la entidad instructor. ¿Listo? Igualmente, un instructor, igual que un aprendiz, tiene sus atributos. ¿Sí? Atributo 1, atributo 2, atributo 3. Recordar que uno de los atributos va a ser normalmente la clave primaria, que es la que me va a diferenciar
un elemento de otro. Por ejemplo, pueden haber dos instructores que llamen Miguel y que tengan el mismo apellido, existe y puede suceder. Pero ¿qué los va a hacer diferente? Su número de identificación. Ese va a ser el atributo y esa va a ser la llave primaria. Lo que le va a hacer diferente a todos los demás, a pesar de que tenga el mismo nombre, la misma estatura, la misma edad. Pero si tiene registros diferentes, ya automáticamente en el sistema es otro. Puede suceder que el mismo aparezca dos veces inscrito, como uno que puede tener dos o tres Facebook. Uno sabe que es uno, pero para Facebook, para él sí puede representar personas diferentes porque va a tener atributos diferentes, va a estar con otro correo, va a tener otra foto, va a tener todo diferente. Entonces aquí, atentos con eso. Entidades, hemos visto ya varias formas de representarlo. Aquí hacer el diagrama de entidad-relación, lo representamos así, en otro momento lo representamos con tabla, en este caso nos sirve de esta manera. Las entidades se relacionan entre sí, para eso existe este rombo. ¿Listo? Entonces, y aquí iría un aprendiz recibe clase de muchos instructores. Un instructor le da clase a muchos aprendices. Entonces, aquí uno haría una relación. Si le hago doble clic, aquí aparece a la izquierda y aquí aparece a la derecha. Sabemos que haría una relación muchos a muchos. M a N o N a M, no importa. Lo que hay que comprender es que M son muchos y N también son muchos, la cantidad que quiera. Ahí tendríamos una relación muchos a muchos. A ver. Esto es lo que se le llama... Dime. Se me cayó el internet y quedé perdida de la clase y la verdad que, o sea, no comprendo muy bien esos ejercicios de MER. ¿Son parecidos a los de caso de uso, los diagramas de clase? Sí, nacen de ahí y salen de ahí. Lo que ocurre es que esto es como la evolución del modelo para llegar a la final al modelo entidad-relación, que es el que me da el modelo de la base de datos. Lo vamos evolucionando, este es el siguiente paso. Esto sale pues del diagrama de clases, porque ya tendríamos todas las clases, que serían todos los actores, aprendiz, instructor. Esto es idéntico al diagrama de clases, sino en vez de hacerlo aquí con el diagrama de clases, que es este, en vez de hacerlo aquí con clases, lo estoy haciendo con entidades, y ya. Solo por ser otro diagrama se llama diferente, pero representan exactamente lo mismo. Y aquí lo importante es que voy a representar la cardinalidad que existen entre los dos. Entonces, por eso digo que un aprendiz tiene muchos instructores y un instructor tiene muchos aprendices. Ya cuando evolucionemos más este tema, sabremos que una relación muchos a muchos sale otra tabla que sería, en este caso, la tabla curso. Pero bueno, eso ya sería para otro tema. ¿Qué quiero que vean acá? Como les digo, porque sé que va a ocurrir eso, que les va a quedar difícil ver la diferencia entre un atributo y una entidad. Pero hay que intentar y buscar la manera de comprender. Las entidades son todas aquellas tablas o todos aquellos registros que nosotros vamos a necesitar guardar para que nuestro sistema tenga sentido. Si voy a hacer un sistema de información para un hospital, va a tener ciertos atributos. Si voy a hacer un sistema de información para un supermercado, va a tener ciertas entidades. ¿Sí? Cada uno va a tener sus entidades diferentes. ¿Qué entidades? Las que interactúan entre sí. Entonces, ¿quiénes interactúan entre sí en cada sistema? Pues las personas, y las personas van a recibir un rol. Uno va a ser el instructor y otro va a ser el aprendiz. En un hospital, pues las personas igualmente van a recibir un rol. Dentro del sistema, pues lo asociamos y lo representamos de esa manera, como un rol. Va a haber médicos, va a haber pacientes, va a haber enfermeros, van a haber salas, van a haber tratamientos, etcétera. ¿Sí? Entonces, dependiendo el sistema en el que nosotros estemos trabajando, entramos a hacer este análisis, porque es importante comprender ¿qué está sucediendo internamente en mi sistema? ¿Quiénes están interactuando? Sabiendo quiénes interactúan, de qué manera se relacionan, lo puedo programar. Si no, no lo puedo programar, porque ustedes cómo harían un sistema de información para un hospital si no se han sentado antes, han analizado esto, han mirado qué entidades lo componen, cómo se relacionan. No va a ser posible, esto hay que hacerlo primero para uno poder saber qué tablas va a crear, de qué manera va a almacenar la información, cómo están relacionadas ahí, cuáles debo llenar primero, cuáles debo llenar segundo, cuáles dependen de cuáles y qué información voy a tomar. Y dependiendo de las tablas y las entidades que yo he agregado acá, de ahí salen las vistas. Si tengo aprendices y tengo instructor que estoy haciendo un sistema de información, digamos, para el SENA, entonces voy a tener una vista que va a ser para que el aprendiz mire sus cursos, va a haber otra vista para que el instructor mire sus cursos, va a haber una vista para que el aprendiz mire sus cursos y mire sus resultados de aprendizaje con
qué instructor lo está dando y cuánto ha sido la evaluación. También va a haber una vista para que el instructor liste todos los aprendices. Sí, de ahí sale todo eso. Es el análisis del sistema del que uno hace. Y hay que separar y no hay que revolver los diagramas que estamos haciendo. Tenemos el principal, el más importante, del que les he estado hablando desde el principio, del que estoy hablando en esta clase, del que voy a hablar en clases futuras y del que voy a estar hablando mucho y voy a seguir hablando de ese, que es el diagrama de clases, que en este caso se llama entidades, ¿sí? Que es en el que están los actores del sistema. Entonces siempre voy a estar hablando de eso, los actores del sistema, quienes se registran, qué cosas necesito guardar y de qué va a depender de lo que yo quiera que haga mi sistema. Ahí es donde yo pienso, si voy a hacer un sistema para controlar la entrada a cine, entonces ya sé qué van películas, van los visitantes, va la taquilla, va pues los directores, bueno, etcétera. Dependiendo del alcance que ustedes deseen de su sistema, analizan quiénes van a interactuar y esos que van a interactuar son de los que van a crear vistas. Y esas vistas pues son las que le van a permitir a su software funcionar. Entonces, siempre que vayan a hacer un programa a la vez piensen eso, piensen en la vista y a la vez piensen en la entidad, en la clase o en el actor que va a usar esa vista. De ahí usted dice, bueno, entonces voy a necesitar una tabla que me almacene todos los aprendices. Voy a necesitar otra tabla que me almacene todos los instructores. Voy a necesitar otra tabla que me almacene todos los cursos. Voy a necesitar otra tabla que me almacene todos los productos. Otra que me almacene todas las películas. Otra que me almacene los taquilleros. Entonces, es eso lo que uno puede analizar. Es como si ustedes fuesen a hacer un almuerzo. Entonces ustedes dicen, bueno, para el almuerzo ¿qué voy a necesitar? Tengo tantos visitantes. Voy a necesitar tanto espacio, tantas sillas, tanto arroz, tanta sal, ¿sí? Entonces lo que uno hace es mirar los ingredientes que va a llevar mi software para empezar a prepararlo, a cortar, a mirar, a hacer, a organizar, a cuadrar, a ir a hacer acá. Hay que preparar los ingredientes y hay que mirar de qué manera y en qué cantidades se van a echar los ingredientes, porque dependiendo de la cantidad de asistentes que vaya a tener, uno necesita más o menos sal, más o menos arroz, más o menos agua, más o menos ayudantes. Igualmente, dependiendo de lo que vaya a hacer mi software, yo voy a necesitar más o menos entidades, dependiendo de lo que vaya a hacer mi software. Si mi software va a ser muy especializado, muy específico, muy amplio y va a solucionar miles de problemas, va a tener miles de tablas, actores y entidades. Si mi software simplemente va a controlar la entrada y la salida de las personas en el Transmilenio, pues va a ser más sencillo porque solo va a ser entrada y salida. Si va a controlar buses, si va a controlar los conductores, si va a controlar las tarjetas, va a controlar los taquilleros, si va a controlar el flujo de los carros, hora de llegada, hora de salida, todo eso, cada cosa, cada ingrediente que ustedes le estén agregando a su software, les va a aumentar en vistas, les va a aumentar en tiempo, les va a aumentar en recursos, en dinero, en costos para ustedes. Entonces, cuando ustedes se lanzan a hacer un software, toca medir, porque digamos ustedes cobran y creen que van a hacer un almuerzo para 5 y le llegan 50 personas, y ustedes ¿cómo van a responder con eso? Entonces hay que medir, hay que saber lo que se va a hacer. También por eso pues existe un proceso. Ustedes ahorita que salen como tecnólogos no directamente les va a decir su responsabilidad es que hagan este software, no, ustedes van a tener guías, por eso viene su etapa práctica para que se enfrenten a ese mundo y lo puedan y sepan sus alcances. Y el que le gusta se va a quedar ahí, va a empezar a evolucionar y cuando se dé cuenta tiene un sueldo por ahí de 3.500, 4 y va a seguir subiendo y le va a gustar. El que definitivamente ve que no le gusta pues va a hacer otra cosa, pero vivió la experiencia, intentó comprenderlo, se esforzó, sabe que es una tarea que no es tan fácil, por eso vale lo que vale y se necesitan muchísimos programadores. Colombia tiene un buen prestigio, nosotros somos buenos programadores, igual que la India también son buenos programadores. Y la verdad, pues yo diría que los chinos y los japoneses también lo serán, pero que se escuche hablar, bueno, de los indios, que son excelentes programadores. Entonces aquí se hacen las cosas bien, entonces espero pues podamos apropiar y utilizar estas herramientas, porque como les digo, no importa si es un carro de carreras que vale lo que tenga que valer, lo que importa es el conductor, lo que sea capaz de hacer con él. Si no lo puede mover ni modo, puede ser el mejor carro, no va a poder hacer nada. Puede uno tener el celular más poderoso del mundo y solo servirle de pisapapeles en el escritorio, porque uno, para redes sociales, que bueno, puede servir si uno está haciendo marketing y todo eso, pero también puede ser un desperdicio si uno no está haciendo nada con eso. Entonces, las herramientas están dadas, las herramientas están ahí,
Las herramientas tienen su poder y su capacidad, pero el rendimiento de la herramienta siempre va a depender de quien la use. Por eso no todos somos estrellas de fútbol, porque si fuese fácil manejar el balón, todos seríamos estrellas de fútbol. Podemos ser estrellas de programación, créanlo que sí. Entonces, entidades, quiero saber si eso lo comprenden bien. ¿Saben qué es una entidad? Es un actor dentro del sistema. Las entidades tienen atributos, que son estos. ¿Qué son los atributos? Lo que caracteriza a la entidad. Y lo que yo tengo acá es lo que se le llama abstracción. ¿Qué es la abstracción? La representación de la realidad de alguna manera. En este caso, la manera que elegí y son entidades. Dime. Las entidades vendrían siendo como la relación que hay entre, ¿cómo es que se le dice a usted? Entre los atributos con los actores. Las entidades cogen los actores. Y las entidades, además de los actores, cogen herramientas que los actores manejan. Entonces, ¿qué son las entidades? Las entidades son todo aquello que me importa dentro de un sistema, que me representa algo, que me es representativo. Muchas veces las entidades más fáciles de reconocer son los actores, que sería el cliente, sería el cajero y sería el comerciante, el administrador. Sí, ahí tenemos tres: cliente, cajeros y administradores. Serían tres entidades que esos serían los actores, pero un sistema no está compuesto solo de los actores, son parte del sistema y son los que hacen que se me activen los eventos y son los que usan el sistema, pero no son todo en el sistema, no solo los actores. Además de eso, ¿qué hay? Si yo digo un supermercado, bueno, entonces empiezo a analizar un supermercado, además va a tener productos que se compran, productos que se venden, va a tener las vitrinas, va a tener áreas, va a tener, bueno, ahí uno empieza a analizarlas. Si uno analiza digamos, el SENA, entonces el SENA va a tener, los actores, ¿cuáles son? Los instructores, los aprendices y los administrativos. Listo, lo podemos resumir hasta ahí, pero son muchísimos más. Analizando el sistema son muchísimos más actores que hay dentro de ese software, pero no son solo eso. Si uno solo hace el software y solo guarda aprendices, instructores y administrativos, no tiene nada, porque ¿qué más hay dentro ahí del sistema? ¿Qué más nos interesa saber? Los cursos, ¿sí o no? Uno dice, listo, los cursos son importantes. ¿Qué más me interesa saber ahí? Las aulas son importantes. ¿Qué más me interesa saber ahí? Los materiales de formación. Y ahí pues uno llega, empieza a analizar, y esos son las entidades. Las entidades son todo aquello que es importante para mi sistema, todo lo que sea importante. Si es una biblioteca, ¿qué es importante? El bibliotecario, los libros, los clientes, siempre van a haber clientes en un software. El bibliotecario, los libros, los clientes. Si uno quiere agregarle más cosas a la forma de registro de los libros, también le puede agregar los autores, también lo puede agregar áreas, por ejemplo, de conocimiento, y así sucesivamente, dependiendo del software que ustedes vayan a trabajar, tienen que detenerse a pensar qué es relevante para mi software. Si para mi software es relevante una editorial, entonces agrego una entidad editorial. Si para mi software es relevante un autobús, pues agrego la identidad autobús o agrego una identidad auto, y esa identidad auto me va a heredar para varios, que sea camiones, autobuses y automóviles, por ejemplo. Entonces, todo eso va a depender del software que ustedes vayan a hacer. Aquí se les intenta dar una metodología, no la soluciona a todos los problemas porque no es posible, cada problema tiene su solución. Se plantean ejercicios comunes que siempre se van a repetir, que un software para una escuela, para un supermercado, para un hospital, para el SENA, no sé, para quien tenga una tienda de video, son cosas que son muy repetitivas. Y software son los que se están desarrollando y creando ahorita de muchos estilos, y uno diría, pero ya paren, porque ya cuántos años llevamos creando software, aún no se ha terminado, aún no se ha terminado, y cada metodología, cada herramienta nueva da más posibilidades y eso hace que las empresas pues se deban adaptar a dicha posibilidad. Antes no existían los mapas como Google Maps, ¿listo? Entonces se construyó eso, se volvió accesible. Hoy en día toda herramienta que quiera conectar a dos clientes tiene un mapa. Uber tiene un mapa, los de taxi tienen mapa. Si usted va a rentar un apartamento
¿cómo es? Airbnb, creo que llama, no recuerdo bien cómo es que se pronuncia, igualmente tiene su mapa. Y así van apareciendo herramientas que se van utilizando. Ahorita que está de moda la inteligencia artificial, a todo software se le está incluyendo el tema de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y saber cosas. ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Cuál es el producto más robado? ¿Cuál es el producto que no se vende? ¿Cuál es el producto que más fácil se vence, etcétera? Todo lo que ustedes quieran, el software nos lo va a decir. ¿Y de qué va a depender de que el software nos dé la información correcta? De esto, de que ustedes hagan este diagrama correctamente. Entonces, y ahí es que analizar eso. No es tan fácil y yo sé que para muchos intentan hacerse a la idea y analizar. Quiero que traten de separar dos cosas. Tenemos entidades y tenemos atributos y tenemos relaciones. Solo son tres cosas y no hay más. La entidad es muchas veces el actor dentro del sistema o algo importante dentro del sistema, como por ejemplo si es un centro educativo las clases, si es un hospital los diferentes tratamientos, si es un centro comercial los productos, si, bueno, etcétera. Yo creo que ya me entenderán. Y los atributos pues son las características de cada una de las entidades de las que me interesa que mi software tenga control o conocimiento, ¿sí? Facebook, ¿qué le interesa a Facebook de nosotros? Varias cosas, nuestra edad, nuestros amigos, nuestros gustos y nuestra opinión política. Bueno, ahí a Facebook le interesa varias cosas de nosotros. No nos damos cuenta, pero se las estamos entregando a ellos. En cómo, cada interacción que hacemos, pero cómo lo hacen. Ellos han creado esto, un modelo que está relacionado, que permite que se vaya almacenando cada movimiento que ustedes den, cada clic, cuánto tiempo quedan viéndose un video, todo lo van guardando y de ahí sale la información. Analiza. Listo, importante en este laboratorio. Entidad, atributos. Las relaciones de muchos a muchos, de uno a muchos y de uno a uno. ¿Cómo las unimos? Con esta flecha. Hacemos así. No quiero que tenga la puntica aquí al final, entonces le hago doble clic y elijo la flecha final, que sea esta. Listo. E igualmente hago con esta. Tampoco me gusta que quede la flecha así, entonces hago lo mismo. Y listo. Igualmente con los atributos. Los atributos van a ir ligados a la entidad. No va a poder haber un atributo que no pertenezca a una entidad. Y las relaciones es entre entidades. A ver. Sí. A ver quién levantó la mano. William. Lo escucho. Profe, ¿una entidad puede ser también un sistema o solamente tiene que ser explícitamente como un humano? Depende de los alcances de mi software. Entonces, como sabemos, un sistema está compuesto por subsistemas y mi software pues solo va a llegar hasta cierto punto de un subsistema, pues puede escoger todo ese subsistema como entidad. Y como les decía, las entidades no solo son los actores, no son las personas, también son todas aquellas cosas, objetos, todo aquello que hace parte del sistema. No solo las personas son los actores y de los actores van a nacer unas entidades, listo, ya tenemos unas. Además vamos a necesitar otras entidades que van a depender específicamente del sistema, como los productos, como las clases, como las sillas, como los carros, todo lo que existe en el mundo real que se pueda extraer. Uno puede hacer un software de una mesa, que represente una mesa y sea la abstracción de una mesa, se puedan colocar cosas y todo eso. Entonces una mesa se puede extraer y uno va a crear muchas entidades, de la entidad lápiz, que la entidad mouse, que la entidad teclado, computadora, router, billetera, etcétera. Todo lo que esté dentro de mi sistema y me interese tener control y conocimiento de él, es una entidad de mi sistema. Sí, Geraldine. Jesús. Sí, señor. Buenas noches, profesor. Disculpe. Buenas noches. Tenía una pregunta.
acá en la parte de la relación donde está el triángulo de la relación de muchos a uno o unos a muchos, ahí dentro donde dice la palabra relación, uno puede colocar un nombre, un atributo que relacione los dos, o tiene que ir solamente la palabra relación. No, ahí va la relación que hay entre las dos entidades. Como un aprendiz recibe formación de Por un ejemplo, instructor. Por ejemplo, entonces ahí digamos que la relación sería, digamos, clases, digamos así, sí, un aprendiz ¿sí? recibe clases de un instructor. O sea, la relación. Ah, exacto, esa es Es un la verbo. pregunta que tenía. Es un Ok, verbo, no listo. lo coloco porque para mí no es tan relevante. Lo que es relevante es la cardinalidad, porque a la final el software, cuando uno esté ya haciendo las relaciones, no le interesa tanto. Aquí, No, pues por lo que le digo, porque en el proyecto que estamos realizando con la otra instructora, pues sí, no como que nos especifica como que seamos más exactos, ¿sí me explico? sí, entonces sí, sí Entonces, es por eso importante. le estaba preguntando, era por eso, porque, o sea, para dejar la palabra relación o colocar el atributo que relaciona los dos. Sí, ahí va el verbo de la relación que hay entre los dos atributos. Ah, ok, listo, ¿Listo? gracias, muy amable. Vale, con gusto. A ver, démosle aquí, enter. Jesús, lo escucho. Después a Elmer. Bueno, mientras Jesús se prepara, puede hablar Elmer. Muy buenas noches, doctor. ¿No hay alguna forma más rápida de poner la flecha sin tener que estar dándole clic y rodarla y así? No, si la hay no la conozco. Es que no tengo tanta experiencia con esta herramienta. Entonces, para mí me ha tocado pues irme adaptando a ella. Pero a la final no importa, lo que importa es uno comprender el concepto y la herramienta que le toque a uno, uno se adapta. Entonces, ahí les doy el ejemplo. A mí me ha tocado ya con ustedes dos herramientas que nunca había manejado, pero no hay problema. Uno se adapta, lo que importa es comprender el concepto. Después de que ustedes lo comprendan, créanlo, van a poder coger cualquier herramienta y van a poder hacer y entregar lo que se requiere hacer. Lo que importa es comprender dicho concepto, lo que está haciendo y para qué se hace. Si para mí la sencilla es esa, solo una a una. Es demorado, pero es lo que hay por ahora. Buenas noches. Tenía un problema con el micrófono, pero ya. Buenas noches, Jesús. Sí, señor, lo escucho. Tengo una pequeña inquietud con el tema de los diagramas de casos de uso. Se compone de actores, ¿sí? Sí, señor. Y yo le preguntaba a la instructora Laura, ¿el sistema podría ser un actor? En los casos de uso ella me decía que no. Entonces, veo que, digamos, aquí en el tema de entidad-relación, las entidades, en una entidad sí podría participar el software, el sistema. Sí, es que lo que ocurre es que el sistema está compuesto no solo por actores, también está compuesto por las entidades que los actores usan para que el sistema tenga sentido. Y los que hacen que los casos de uso se ejecuten son los actores. Sí, siempre es un actor. Si no es el administrador, es el usuario final o algún usuario intermedio, pero siempre va a ser un actor el que está ejecutando las acciones. Aunque esa pregunta que usted hace está interesante, porque ya pensándolo bien y viéndolo de otra manera, uno puede configurar el sistema para que dé respuestas automáticas. Pero bueno, entonces lo analizo ahora desde la otra perspectiva. La respuesta automática siempre va a ser a un actor que hace que se ejecute. Entonces, siempre va a haber un actor. Es que es por lógica que el sistema por sí solo no tiene sentido. Siempre alguien tiene que entrar a hacer algo, una petición, crear algo. ¿Sí? ¿Me entender? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, continuemos acá. Estas flechas, dejarla de esta manera. Sí, no tienen sentido. No importa si van hacia un lado o hacia el otro. Entonces las dejamos sin la punta. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo hacer la relación. Aquí va un verbo y aquí en los extremos hacemos doble clic. Aquí iría el verbo. A ver,
Aquí sería un aprendiz, bueno, un instructor recibe formación. A ver, dejémoslo así. Listo, para mí no es tan relevante, por eso no le presto tanta atención, pero sí es importante, claro. Por eso la metodología está hecha de esa manera. Son malas costumbres que no se las recomiendo. Acá hay que hacer las cosas completas. ¿Listo? Entonces, aquí un aprendiz recibe relación de muchos instructores y un instructor da formación a muchos aprendices. Entonces, allá queda. Izquierda y derecha. Hay otra cardinalidad con la que se van a encontrar. Esta es la cardinalidad que hay entre entidades. Y hay otra que es la cardinalidad de la entidad. Entonces, aquí, a ver, nuevamente, esa se agrega con este. Lo agregamos acá. ¿No permite? Pues me falta, perdón, es esta. Listo. Abrimos, cerramos paréntesis. Dentro, ¿cuántos aprendices pueden haber? Uno, pero bueno, el SENA dice que mínimo un curso de 15 aprendices. Y máximo, en un salón, de 30. Entonces, la cardinalidad es la cantidad, esta parte es la cantidad de objetos que se pueden crear de la clase. ¿Listo? Pero si lo miramos ya a nivel más global, entonces podríamos decir que los aprendices serían de, a ver, se podría representar de 15 a muchos. Y muchos se representa con una N, también hay en algunos lugares que representa con un asterisco. Esta cardinalidad en este caso no va a ser tan relevante. El relevante va a ser esta, la cardinalidad que hay entre clases. Entonces, esto si ustedes desean lo agregan, si no desean, no hay problema, no lo voy a tener tanto en cuenta. También para mí se me dificulta un poquito. Entonces, continuemos. Aquí ya lo vimos a grandes rasgos. Dime. O sea, que la N significa muchos y la M también. Sí, la M son muchos y la N también. Son variables. Entonces sabemos que a este lado pueden haber cualquier cantidad de aprendices y a este lado pueden haber cualquier cantidad de instructores, dependiendo del tamaño de la institución educativa para el que se esté creando. Si solamente hubiesen 30 instructores, entonces se colocaría de 1 a 30 acá. Pero como no sabemos cuántos hay, tampoco sabemos cuántos aprendices hay, se colocaría de 1 a infinito, de 1 a n o de 1 a asterisco. Profe, Sí, John. yo veo que esto es como una relación entre los atributos, una relación entre los atributos, o sea, porque mira, aquí en una parte, una relación entre los atributos con los actores, porque mira, aquí en este lado está el aprendiz, y en este lado está el instructor, y también tiene atributos, o sea, como, no sé, Bueno, te lo pongo de esta pues no es manera. como una relación, sí, No trate de o sea, relacionarlos, una son relación de entidades, atributos. son separados. No intenta ver herencia también porque son separados. Una cosa es un instructor, otra cosa es un aprendiz. Lo que tienes que ver es que los instructores tienen que tener características y los aprendices tienen que tener características. Como un producto tiene que tener características. ¿Y qué son esas características? Atributos. Y toda entidad tiene que tener atributos. Que se relacionen y se repiten puede suceder, son entidades parecidas, son personas y las personas tienen todos un nombre, una edad, una dirección, una carrera. Son cosas de las personas, pero son diferentes. ¿Listo? Profe, porque un instructor ahí puede tener identificación, el nombre y qué área maneja o Carrera, profesión. Y además, pues, como van a existir otra entidad que se llamen cursos, entonces, un instructor da muchos cursos. Bueno, y ahí, si lo estuviésemos analizando, le seguiríamos agregando entidades y entidades y entidades. Y luego a las entidades le agregamos atributos. Y listo. No se vayan a complicar mucho tratando de crear relaciones complejas como los de herencia y otras. Tratemos de manejar siempre solo la cardinalidad uno a muchos, muchos a muchos y uno a uno. Para ahorrar algo, suprimir, lo selecciona y suprime. Con clic derecho no permite. O si no, también se puede borrar, esto cortar. Con X, control X, con control X. Listo. Cuando no puedan borrar, le dan control X, que a veces sucede que no permite borrar.
Para editar le dan F2. Ah, no permitió editar. Ah, acá. ¿Sí lo ven acá? Si quieren editar le dan aquí. Y ahí permite... Uy, tampoco. Otra vez. A ver. Ahora sí. Ok. Toca con doble clic para editar. Ahí ya toca es estar probando la herramienta e irse adaptando. John, lo escucho. Instructor, buenas noches. Una consulta pequeña, instructor. ¿Cómo agrego la N o la M en En la relación, doble la clic. relación? Sí, sí. Doble clic en la relación. Y aquí queda Sí. cardinalidad izquierda, cardinalidad derecha. Cardinal. No, a mí no me sale ese. Tiene que asegurarse de haber elegido este símbolo. Este. Tiene que haber elegido acá en otras ER, entidad relación. Y selecciona Otras. este y lo agrega. Y al darle doble clic, ahí le aparece cardinalidad izquierda, cardinalidad derecha. Profe, No, disculpe, ¿dónde le aparece ese R? Porque a mí aquí no me aparece. En esta paleta, ay, se escogió todo. En esta paleta, si la ven acá, aquí seleccionan, viene predeterminado el UML. Despliegan ahí donde está el UML y aquí en otras hojas se encuentran el ER. ¿Listo? ah, ya, ya. Instructor, ¿cómo hizo para hacer el atributo principal? Que le salga subrayado, es que no me acuerdo. Le doy doble clic y aquí le digo que es clave. Si le activo el sí, si le dejo no, se quita. Y si le dejo sí, ahí queda. Es importante ir identificando este atributo porque es que toda entidad tiene un identificador. Si no lo tiene, debemos crearlo. Kevin, lo escucho. Por favor, vayan cerrando micrófonos los que ya han hablado. Les agradezco que quedan abiertos si se escucha mucha bulla. Kevin, sí señor. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Instructor, entonces entiendo que en este lado la M y la N significa muchos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo sería uno? ¿El 1? Sí. Solo el 1 y ya. Sí. Ah. Ahí quedó. Ah, ya. Entonces ahí sería un instructor le enseña a un estudiante, un aprendiz, perdón. Sí, te podría dejar, pero recordar que la relación ahí es de muchos a muchos porque un aprendiz Sí. tiene muchos instructores y un instructor tiene muchos Tiene aprendices. muchos aprendices. Y, Listo. y más adelante vamos a ver cómo se hace magia con esa relación. Listo, instructor, muchas gracias. Vale, con gusto. William, sí señor. Instructor, una entidad débil, ¿cuándo se utilizaría? Las entidades débiles, bueno, Sí, la que principalmente sale uno como... tiene entidades fuertes. ¿Qué son entidades fuertes? Son entidades que existen por sí solas. Es el mismo tema que hemos repetido anteriormente. Las entidades débiles son aquellas que existen porque otra existe anteriormente. Y ya, como por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo le podría ayudar entre entidades? Regálame un segundito, busco aquí. Por ejemplo, la taquilla y la factura. Una taquilla genera muchas facturas. La factura depende de la taquilla, de que se haya hecho una compra. Ahí sería débil la relación taquilla, digo, tiquete, porque va a depender específicamente de la anterior. Entonces, siempre que hayan dependencias de esa manera, ahí tendríamos entidades débiles. No nos vamos a centrar mucho en eso, ni a prestarle mucha atención. En un futuro, cuando estemos ya programando modelos entidad-relación, que estemos creando bases de datos, ahí sí lo estudiamos con más profundidad para mirar lo que sucede, para que comprendan por qué débil y por qué es fuerte. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto.
Me aparece aquí 2R, uno con una exclamación y un signo de multiplicación y el otro solo. El asterisco significa muchos, es lo mismo que la N o la M, significa muchos. ¿Listo? Y la exclamación. ¿Y qué? Y la exclamación. El signo de exclamación. El signo de símbolo. No sabría cómo usarlo. ¿Dónde lo estás viendo? Oye, o sea, Luz, aparecen dos. Luz, escoja el que no tiene el signo de exclamación. El que no tiene signo de exclamación es ese que se está utilizando el profe. Vale, muchas gracias, compañero. No entendía a qué se refería Luz. El profe, lo de la ER aparecen dos. ER sola y la esa. Ese es el sencillo. Listo. Lo otro es que ténganle confianza a la computadora. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que la desconfiguren. Ustedes están convirtiéndose en programadores, entonces deben atreverse. Deben ser atrevidos y hacer clic aquí, allá y a un lado y al otro. Y si uno pues no sale el uno, es el otro. Listo, no salió ese, probemos el otro. Y la prueba y el error lo lleva a uno a buenos resultados. Aquí hay un ejemplo de una entidad débil y una fuerte. Tenemos un préstamo y tenemos un pago. ¿Sí? Ese sería un préstamo, pues genera un préstamo puede generar muchos pagos. Listo, la cardinalidad en este caso no nos interesa. Lo cierto es que el préstamo existe y solo va a existir, el pago va a existir sí y solo sí si hay un préstamo, si no, no va a haber necesidad de que haya un pago. Eso es lo que las diferencia. Hay entidades que existen por sí solas, que son las primeras que nacen, y hay entidades que existen porque ya hay otra, que son las segundas que nacen. Como por ejemplo, a la hora de generarse una compra, factura puede ser una entidad débil porque una factura va a existir solo porque hay una compra, si no, no aparecería la factura. Entonces, veámoslo de esa manera. Entidades fuertes son aquellas que existen por sí solas, y siempre van a aparecer muchas. Y entidades débiles son las que se van a desprender de esas entidades fuertes, de las principales. Lo bueno es que ahí hay bastante información. Lo otro es que la meta de ustedes no es que se vuelvan analistas y desarrollen y creen estos diagramas. Es importante que conozcan todo ese proceso en parte por el software que les toca hacer. Pero su meta principal es programar, desarrollar software, y esto pues lo va a hacer otra área de su equipo de programadores. A no ser que en su equipo usted sea el que vaya a terminar haciendo esa tarea. Normalmente solo la hace una parte. Por eso es un lenguaje que va a permitir que todas las áreas puedan interconectarse, comunicarse y saber lo que están haciendo, saber hacia dónde van, saber cuál es la lógica de su negocio. Esto me lo va a enmarcar, me va a decir cuáles relaciones van a trabajar, de cuáles voy a crear clases, de cuáles voy a crear vistas, y listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a continuar haciendo por acá? Dime. A ese se le llama, entonces a ese se le llama modelo de entidad de relación. Sí. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver cómo lo solucionaríamos. Vamos a hacer parte de ese ejemplo y ya queda para que ustedes comiencen a hacer su modelo de entidad de relación. ¿Listo? Entonces, que lo desarrollemos los alumnos a ver si de pronto sí hemos entendido. Pues para que quede el video, vamos a hacer algo. Voy a hacer el primero una partecita nada más. ¿Listo? Voy a sacar algunas entidades, unos atributos y voy a hacer unas relaciones y ya, para que quede el video. Y de ahí en adelante pues ya les queda a ustedes para que vayan solucionando. Sin embargo pues nos queda una clase para la solución de dudas de este tema. Bueno, ya que hablamos del tema, se dieron cuenta que yo solo publiqué para clase hoy. Mañana estoy en la ciudad de Bucaramanga, estamos en una asamblea ordinaria del sindicato de Sindecena, yo hago parte de ese sindicato y voy a participar de esta reunión, entonces por eso no podré reunirme con ustedes. Entonces chicos, y la otra semana igualmente nos vamos a poder ver el martes, que es el 23, pero a partir del 24, 25 y 26 soy en este centro de formación
voy a ser el líder de War Skill, es la primera vez que voy a hacer esta tarea. Entonces me toca desplazarme a San Gil y allá vamos en esos 3 días a preparar toda la documentación que se requiere para dicha competencia. Yo creo que ustedes la habrán oído, es una competencia donde participamos todos los centros a nivel nacional. Después de eso, primero hay una competencia aquí a nivel regional, luego nacional y luego internacional. Esta en especial, la final va a ser en Francia. Nosotros pues aún no hemos tenido esa posibilidad. De Santander sí han habido personas que se han ganado una medalla, no estoy seguro en qué nivel, si en plata o en oro o en bronce, pero sí ha sucedido que en los centros de estas regiones han habido medallas, pero no en áreas del software. Aún no he tenido el gusto de competir, entonces espero poder en el futuro pues dar unos buenos resultados. Por ahora pues estoy en mi proceso de aprendizaje, no llevo tanto tiempo en el SENA, entonces hay muchas cosas que me toca aprender, aunque ya llevo cierto tiempo y ya tengo cierta experiencia. Sí te escucho, Luz. Entonces eso quiere decir que solamente la próxima semana nos veremos con usted el martes. Sí, solo el martes. Les va a quedar tiempo para que terminen de hacer los que están atrasados. Y los que van bien, pues desearían que pudiésemos ir avanzando más rápido, pero les pido ahí disculpas. Nos volvemos a ver nuevamente hasta el próximo jueves y continuamos el desarrollo de la temática. Espero poderles aportar muy bien en este proceso a ustedes. Profe, pero sería el próximo jueves de la otra semana de arriba. O sea, el 3. El jueves 2. El 2. Sí, señor, 2 y 3. Nos vemos hoy y nos volvemos a ver hasta el 2 y 3. A diferencia del compromiso que ya tengo para el 23 con ustedes para revisar el tema del laboratorio anterior. Igualmente el 2 cuando nos veamos vamos a analizar y ver qué tal van en la comprensión de esos temas. Yo sé que para algunas personas les va a ser complicado hacerse a esa idea conceptual de eso que estamos haciendo hasta que no lo vean materializado. A otros les queda más fácil, es parte normal. Lorena. Profe, después de esa clase del 2, ¿cuántas clases tendríamos para dar por terminado? Como no sé si es el módulo, ¿sería? Este módulo ya terminamos acá. La actividad 3. Lo que ocurre es que yo no tengo un cronograma así marcado como están con los instructores titulares, porque a mí me toca estar haciendo muchas actividades. Por ejemplo, hoy me tocó aplazar y continuar la siguiente semana, entonces no tengo un cronograma definido. Ya pasaremos a la siguiente fase. En la siguiente fase vamos a ver algo de interfaces y ya vamos a trabajar un poco más con lo que es directamente la base de datos. Aún no hemos terminado esa segunda fase, aún no hemos terminado esta parte de lo que es el diseño, pero terminado el diseño vamos a iniciar ya con el desarrollo, que es codificación en sí propiamente. Y la última clase la estaríamos viendo el 17. Sería la última clase. Esta semana estamos saliendo de vacaciones, es lo cierto. Y nuevamente con ustedes pues estaría iniciando en enero, a finales de enero, pero ¿saben cuál es la dificultad, muchachos? Que en enero, el año que entra, vamos a depender de la contratación de los nuevos instructores. Entonces, no les puedo asegurar nada de cómo vamos a iniciar enero, pero apenas tengamos esos datos, sepamos qué instructores ya se han contratado, de qué manera nos organicemos y eso, les estaremos escribiendo y continuaremos el proceso donde vamos con cada uno de ustedes, respetando el cronograma general que se tiene. Ese cronograma es muy difícil de mover, el que yo tengo sí es un poco aparte, ¿sí? No hace parte de ese cronograma central, por eso los he podido llevar a todos en ese ritmo. Pero sí, para el 17 de diciembre estamos ya en vacaciones. También para el 24 no aguantaría estar todavía en clases, entonces lo máximo es hasta acá. Marlio, lo escucho. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al laboratorio UML, en el séptimo punto hablan de varios diagramas, entre ellos el diagrama de actividades. Y mirando el enunciado, pues no he llegado allá, pero sí lo leen, hay varias actividades, o sea, nos toca hacer varios diagramas de actividades o No, seleccionar solo uno, solo hagan uno de actividades, solo hagan una para un caso de uso y ya, solo para uno. Porque si no ahí se vuelve larguísimo. Si hay que hacer diagrama de actividades para cada actividad, ustedes ahí se echarían un buen tiempo. Solo uno. Pues sí, profesor, porque
hay para hacer, por ejemplo, en el caso del administrador y el encargado de compras, prácticamente toca hacer otros dos diagramas más de esos. Solo hagamos uno para que no se compliquen. Se pretende automatizar la gestión de una biblioteca. Para ello se recoge la siguiente información. Se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, nombre y dirección. Cada libro de biblioteca tiene un código, título y número de páginas. Ahí leyendo textualmente el enunciado, ya vemos dos entidades, usuario y libro, ¿cierto? Entonces vamos a ir agregándola. Recordar la regla de la programación orientada a objetos, las entidades o clases, la primera va en mayúscula y la otra es libro. Y ahí nos dicen los atributos, número de carnet, nombre y dirección. Entonces, simplemente agregar los atributos. Entonces, número de carnet. Recordar, los atributos van a ir siempre en minúscula, porque son, por así decirlo, las variables o los objetos que me van a representar cada uno de las características de mi entidad. Entonces, van en minúscula. Profe, no importa si son dos palabras. No importa, la segunda sí se recomienda colocarla así en mayúscula para representar que hay una diferencia, ¿listo? Si queremos lo escribimos completo, lo podemos hacer así. Depende mucho de su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo va a decir, nosotros manejamos la siguiente nomenclatura, se llama Camel Case, y nombramos toda entidad con las primeras 3 letras y las segundas, bueno, ahí ya va a depender de su equipo de trabajo quien lo va a decir. Nosotros llamémoslo completo. Número de carnet, aquí no agregamos tildes ni nada de eso porque a la hora de la programación las variables no nos lo permiten, pero a la hora de presentar la información sí hay que hacerlo bien como es porque es lo que va a estar viendo el usuario. Número de carnet, sabemos que eso sería una clave única, entonces es la clave primaria, hay que subrayado. Nombre y dirección. Listo, aquí que nos quedaría haciendo falta, Profe, dime. ahí le podemos agregar color y todo, o toca dejarlo así como está en blanco. No, claro, ahí le pueden agregar colores, todos estos, todas esas posibilidades va a depender de ustedes. A ver, vamos a restaurarlo. A ver, control Z. Ahora, la biblioteca tiene un código. Ese sería la llave primaria, ¿cierto? Ya creo que se van haciendo idea de ese concepto. Código, título y número de páginas. Título, número de páginas. Listo, entonces, ¿qué nos quedaría haciendo falta aquí? Relacionar la entidad con sus atributos. Listo, voy a hacerlo solo para esta. Y agregar las relaciones que hay entre las entidades que yo vaya agregando. ¿Qué ocurrió acá? No quedó ligada. Ahora, vamos a ver. Ahora sí quedó ligado. ¿Sí ve qué ocurre? Los elementos se ligan entre sí. Cuando se ligan, pues si yo hago un movimiento, el elemento se mueve con respecto al movimiento. Cuando están ligados, como sucede acá, entonces quedan separados. A ver, aquí lo acabo de ligar. Ahí quedó ligado, aquí ha quedado ligado. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí? Un usuario presta muchos libros y un libro es prestado por muchos usuarios. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Agregar una relación. Voy a ampliarle aquí un poco. Sí, Tatiana, te escucho. Una pregunta, páginas no es un atributo multivaluado, no se representa con dos círculos. A ver, listo.
Chicos, por favor les agradezco que vayan corrigiendo esas cositas, que pues a mí se me pasan algunos detalles como esos, entonces ténganlos claro. Entonces, Cuando vamos, dice la compañera multivaluado, ¿qué sería, profe? Disculpe que no escuché esa parte. la compañera a ver que nos ayude con la definición que tiene. Porque los atributos que vienen con un círculo es porque es solo un nombre, una dirección, un código. Pero cuando son multivaluados es que son muchos. En este caso son páginas. Lo que ocurre es que Vale. sabemos que un libro va a recibir un título en específico, entonces cada libro va a tener un título diferente, pero pueden haber varios libros que tengan la misma cantidad de páginas. Aunque a la final en la programación no es tan relevante, ¿sí? Continuemos acá. Entonces la relación. ¿Qué relación hay acá? Que un usuario presta, entonces aquí agregamos el verbo prestar. Presta, entonces... por favor, hay un micrófono. Sí, señor. Cuéntame, Martín. Ahí respecto a la relación depende del verbo, porque puede ser, o de cómo lo miremos, porque un usuario puede prestar un libro y ese libro solo puede ser prestado o alquilado por un solo usuario en el momento de ser prestado, ¿no? Cuando está ejecutado. Pero puede ser reservado. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay que tener cuidado desde el alcance de mi sistema. Si usted dice yo voy a tener una biblioteca donde voy a tener solamente una copia de un libro, entonces sí debo tener cuidado y debo decir que un usuario se relaciona con un libro y no hay otra opción porque solo hay uno. Pero lo ideal es que siempre existan varias copias y los libros pues se devuelven. Entonces el mismo libro va a ser prestado a varias personas a lo largo del tiempo. No sabría ahí cómo... O sea que entonces la relación es en transcurso del tiempo o en el momento. Se ve a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces si usted dice un usuario puede prestar, usted se para en un usuario. Entonces, ¿qué puede hacer este usuario? Prestar varios libros en el momento y a lo largo del tiempo lo puede hacer. Ahora lo miramos desde el otro lado. Tengo un libro, pero yo sé que este libro puede llegar a un usuario y llevárselo. Luego, pues ese usuario tiene que devolverlo, puede llegar otro usuario y llevárselo. Lo ve uno si es a una perspectiva más amplia. Entonces la relación que aparece ahí entre ellos es de muchos a muchos. Profe, y si lo ve de la parte más grande, o sea, no sería un libro solamente, o sea, si hubieran más libros, porque a veces en la biblioteca hay 5 o 6 libros del mismo tema, entonces serían muchos. Un usuario presta un libro, o sea, si fuera uno solo, pero si hay varios usuarios pueden prestar muchos libros. ¿No sería eso también? Sí, pues esto depende mucho de cómo se ve, de cómo se interprete y de esa manera es que nos va a funcionar el software. Si nosotros lo vemos y lo interpretamos de esa manera y lo limitamos a ese punto, pues así nos va a funcionar el software. Sino que la forma que nos es más útil es que los usuarios puedan tener varios libros y los libros puedan ser prestados por varios usuarios. ¿Sí, Jesús? Instructor, una pregunta, digamos que en el contexto de este caso, como libros puede ser con otra entidad, por ejemplo, digamos, hay libros, digamos, los libros principales tienen varias copias, ¿sí? Pero supongamos que la biblioteca no pueda tener copia de todos los libros, porque digamos son muchos libros, ¿sí? Y digamos que los libros menos relevantes no tienen copia, ¿sí? En ese caso de mi sistema, ¿qué me obligaría a hacer? ¿Crear otra entidad para ese libro que no es tan común? ¿O lo puedo manejar con esa sola entidad de libros? Lo que ocurre es que si usted quiere crear ahora varias copias, usted dice, los libros tienen varias, aquí podemos ya crear una entidad de copias. Entonces, y aquí analizamos. Un libro tiene muchas copias y una copia es de un libro, entonces elegimos la que es de cardinalidad mayor, de 1 a muchos. Y listo, y ahí soluciono mi problema de las copias. Entonces cuando el usuario va a prestar específicamente es una copia, entonces ya uno la relación no la hace con libro, la hace un usuario, presta una copia y una copia es prestada por muchos usuarios. ¿Sí? Entonces uno ya inicia a mirar con quién va a ser la relación, aunque también la puede lanzar directamente a libros para el caso que el libro no tiene copias. Y aquí agregamos la relación siguiente.
A ver, ¿esto qué es? Esto es un atributo. ¿Listo? Y aquí el verbo podría ser tiene. Entonces, 1 a la izquierda, muchos a la derecha. Y sería una manera de representarlo. Ya tocaría programarlo y mirar a ver de qué manera se me comportan a la hora de estar guardando y mostrando las cosas, pero esa es una solución que yo plantearía. Recordarle quitarle la punta a la flecha, esa punta no es tan relevante. Y también pues hagan la tareita de mirar los videitos que están ahí se explican varios conceptos. Profe, una pregunta. Sí, señor. En ese mismo enunciado hay uno que dice que dependiendo de las categorías de los libros, así es el tiempo de los préstamos de los libros. Ahí cómo se pone esa entidad. O sea, en esa misma página que está ahí. A ver, se realizan préstamos de libro a los usuarios. Cada usuario puede tener prestados a la vez varios libros. Bueno, ahí nos están diciendo que es de varios, muchos a muchos. Cada libro pertenece a una determinada clase, identificada por una clave de la clase del libro. Entonces, además de que un libro tiene copias, pues también vamos a crear aquí una entidad que llame clases. A ver, aquí. Profe, si usted utiliza, usted ve que ahí está esas dos barritas, donde está el de Mac. Sí, ese es de conexión. ¿Sí? La verdad es que no lo he estado... Ok. Estaba haciéndolo como no es. Entonces la conexión la he estado realizando con esta. Pero la conexión se realiza con esta. Gracias por el dato. Lo que ocurre es que esta herramienta casi no la he trabajado, entonces me pasan esas cositas, muchachos. Espero me comprendan. Hace parte del proceso de aprendizaje. Listo. Entonces aquí vamos. Un libro, leamos el enunciado. Cada libro pertenece a una determinada clase. Entonces un libro pertenece a una clase y una clase tiene muchos libros. Listo, de ahí tendríamos la relación. ¿Sí me voy a entender ahí en este caso de las clases para quien hizo la pregunta? Y aquí pues aparecería una relación entre los dos y ya. Y de esa manera pues ya lo podríamos controlar. Pero disculpe, cuando habla de las clases ahí, o sea, ¿cómo aquí hace referencia? Tipos, a ver, llamémoslo tipos. ¿Tipos de libros? Sí, algo así, que digamos sean de aventura, de ciencia, matemática. De ciencia, matemática, etcétera. Y aquí son las copias, que tiene 1, 2 o 3 copias del libro. Entonces a eso se refiere, dice, cada libro pertenece a una determinada clase. Yo sé que si le llamo clase, pues los conjunto con el concepto de clases de la programación orientada a objetos, pero ahí se refiere a tipos de libros, llamémoslo tipos para dejarlo de ese estilo. ¿Listo? Y ahí no sería el de doble pared. Para hacerlo aquí así, con el de copias. No, ¿cómo se le dice esto? Ignacio dice entidad débil. Sí, eso, entidad débil. Esta sería débil tipos porque depende de libros y esta sería débil copias porque depende de libros. Por ahora, pues bien, quien vaya comprendiendo el concepto y lo pueda manejar fácilmente, aplíquelo. Quien no, igualmente le voy a valer porque estoy concentrado en que ustedes me aprendan a manejar esto que estamos haciendo, que es el manejo de las entidades, a reconocerlas. Reconocemos las entidades, reconocemos los atributos, reconocemos las relaciones. Con eso, para mí ya ustedes tienen ahí la ganancia y la parte conceptual que necesitamos para pasar al siguiente tema, que sería la programación orientada a objetos. Profe, una pregunta. ¿No es necesario utilizar ahí las llaves foráneas para relacionar? No, por ahora no. Por ahora no nos vamos a preocupar por las llaves foráneas. Nos vamos a preocupar por las llaves foráneas cuando ya estemos trabajando directamente con la base de datos. Por ahora no. No quiero, pues es que son muchos conceptos. Muchos. Y entre más conceptos más difícil. Por ahora, hasta ahí. ¿Listo? ¿Listo para todos? ¿Comprendido? Y aquí donde la decimos que esta es débil. Sí, señor. Y esta también sería débil. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, cada cosa de la que yo quiera tener control dentro de mi sistema, lo que hago es crear algo que me la pueda representar, que me permita almacenarlo en una tabla. Entonces, cuando ustedes miren una entidad de estas, imaginen que tienen una tabla.
sino que si nosotros tenemos la información separadas en muchas tablas es muy difícil para un usuario. Imaginen nosotros entrar ahorita a Facebook y en vez de que nos aparezca así ordenado, tan bonito, que por un lado tenemos mensajes, que por otro lado la línea de tiempo, que por otro lado los amigos, tuviésemos tablas, pues a la final son tablas, pero son organizadas de una manera atractiva para el usuario y puesto y colocada en puntos específicos, y uno lo que hace es traer, ¿qué hicieron para mostrar los amigos? Traen toda la información de la tabla de amigos que existe, y un usuario tiene muchos amigos, listo, traen esa información de amigos. Cuando ustedes hacen clic en mensaje, ¿qué hace el sistema? Va a la tabla de mensajes, filtra todos los mensajes, saca solamente las de la persona que está haciendo la petición y le devuelve los mensajes y lo muestra en una tabla de una manera ordenada. La diferencia es que estas tablas las vamos a tener distribuidas y relacionadas entre sí. Para un usuario final es difícil, aunque a la final la lógica profunda y completa de mi software va a estar acá en estos diagramas, pero lo que va a permitir que yo lo esté manipulando, que lo esté actualizando, lo esté modificando y le esté haciendo todos los cambios, va a ser las vistas, que va a ser un lenguaje de programación, va a ser Java, va a ser Python, va a ser PHP, va a ser .NET, bueno, etcétera. Ahí en adelante lenguajes son los que hay. Sí, Jesús, lo escucho. Con el tema de libro y copias, digamos que los atributos de copia solo serían dos. Uno que sería el ID de la copia. Aquí, llamémoslo ID. Y otro que sería cantidad de copias. Y este va a ser, como dijo la compañera, multivalor. O sea que si traigo el ID o el código del libro, ya no tengo que poner ni nombre, ni autor, ni título, porque ya vendría con ese código, ¿sí? Sí, hay una relación entre los dos ya directamente. ¿Listo? Y a la vez aquí una relación muchos a muchos. Cuando veamos el tema de llaves foráneas en libros, va a aparecer una llave foránea de las copias. Y esa llave foránea es la que me va a decir cuántas copias es que yo tengo. Y ya solo esos dos atributos, no necesito más ahí. O sea que podríamos decir profe, que cuando... la pregunta. Esto, qué pena, Luz, esperemos profe, que... Deja terminar a tu compañero y ya te respondo, ¿vale? Cuando hablamos de que, digamos, en las entidades que se incluyen los ID o las llaves primarias de otras entidades, siempre serán entidades débiles, ¿sí? No le tengo la respuesta clara a esa pregunta, Jesús. Pero lo cierto es que se relacionan entre sí. Cuando hay una relación de unos a muchos, en una queda una llave foránea y en la otra no. Pero eso va a depender en el sentido que se haga la relación. Cuando estemos haciendo ejercicios de esto lo va a comprender mejor, pero lo que me preguntó entre entidad débil y entidad fuerte no lo tengo tan claro. Lo cierto es que las relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos se hacen de las dos maneras, se hacen débiles y se hacen fuertes. Ahí lo que cambia es algo que le llama la integridad referencial, pero bueno, no tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Ok, eso, gracias. Listo, Jesús. Luz, ahora sí te escucho. Profe, o sea, esa de no tendría que también ser como dijeron los compañeros. No. O sea, doble círculo. No. No, porque el ID es algo único, es como la cédula. Entonces, no van a aparecer tres personas con tres cédulas. Mientras que la cantidad de copias sí va a ser algo común. Puede ser que los libros de cálculo decían sacarle a todos los de cálculo 5 copias, a todos los de español 2 y a todos los de inglés 10 copias, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de la biblioteca. Y ya, mientras que el ID, quiero que comprendan esto, el ID es algo único para cada cantidad de copias, es único, solo va a haber un ID. Como el número de cédula, como el ID del SND, algo así que se llama del libro, va a ser único. Mientras que la cantidad va a ser algo que puede ser compartido, como las páginas. Entonces por eso no... Sí, no profe, es... disculpe, eso ya lo entendí. Listo, perfecto. Entonces iría subrayado, ¿no? Porque, o sea, como es mucho, sí, con el Luz. ID se... Muy bien, listo, Luz, bien, excelente, gracias. Ahí sí tienes toda la razón. Vi que alguien levantó la mano, ¿quién era? Yo, instructor, solo era para decir algo obvio, pero sí, ya.
Ya quedó. Ya quedó claro. Listo, perfecto. Bien, Oye, muchachos, otra preguntita. dime, Luz. Siempre las entidades tienen que tener atributos. Sí, sí, porque si no tiene atributo no tendría nada que guardar. Los atributos, imagínense en una tabla siempre, son las columnas, cada uno de los atributos. Y la entidad de la tabla completa. Entonces, si yo tengo la entidad aprendices, yo los puedo listar a todos ustedes. Y todos ustedes tienen que tener características para listarlos. Número de identificación, nombre y apellido. Si no, no voy a listar nada. Imagínense la entidad de usuarios sin atributos. Sería algo vacío completamente. Entonces, no. Siempre llevan una, por lo menos dos, por lo menos. El ID y el atributo específico que nos interese. Marlio, lo escucho. Instructor, pero en el caso que usted está hablando, cuando son de herencia, hereda los atributos del padre, ¿no? Ah, sí. No necesitamos meterle más. Sí, sí, Al pero cuando menos- nosotros creamos herencia, le creamos un atributo adicional, por lo menos, por eso le hacemos herencia, porque tienen cosas diferentes, porque si no serían la entidad superior, pero entonces hay herencia porque son diferentes. Y digamos que sucediese el caso de que hacemos herencia y no le agregamos ningún atributo, sabemos que por definición trae los de la tabla anterior. Entonces, si yo quiero hacer una tabla en Excel, tengo cómo representarlo. Entonces, a lo que me refiero es a esto, para que vayan haciéndose en ustedes la idea gráfica de lo que sucede. Digamos la entidad usuario, que es la que tenemos allá abajo. Usuarios, ¿listo? Y la entidad usuario tiene los siguientes atributos: número de carnet, nombre y dirección, ¿listo? Entonces aquí aparecerían unos usuarios. Uy, escribí mal mi nombre. ¿Listo? Entonces, si vemos, esta es la entidad de usuario, la voy a resaltar, que es esta. Y esto que vemos acá son los atributos, que son estos. Y esos atributos, pues, es lo que me va a representar cada una de las columnas de la tabla. ¿Sí? Entonces, las entidades a la final terminan siendo una tabla. ¿Y esa tabla de qué va a estar llena? De datos. Entonces, si yo ahorita saco sus juicios evaluativos, me va a botar es una tabla. Una tabla, les voy a mostrar la tabla que arrojaría. Que es lo mismo, existe una entidad que se llama curso, por ejemplo. Ficha, se llama ficha. Yo creo que así la debió haber llamado el programador, ficha. Y esa entidad ficha, cuando yo llego y le hago una consulta a ficha, le digo select de la ficha tal, devuélvame todo. ¿Qué atributos tiene? Tipo de documento, número de documento, nombre, apellido, estado, competencia. Todos estos son los atributos. ¿Y cuáles son los registros? Son todos estos. ¿Y cómo se llama esta entidad? Yo la llamé ficha, que la quise llamar así. O puede ser esto un documento generado por varias entidades. Entonces, trajo información de la ficha, de la versión, del nombre, pues esto también hace parte de la ficha. Entonces, quiero que lo relaciones de esa manera. Todas las entidades que ustedes van creando acá es porque va a existir una tabla como esta que me va a estar almacenando datos. Entonces, yo tengo la entidad usuario. Si no tiene ningún atributo, no tengo nada. Pero tengo la entidad cuadro, se llama cuadro. Yo sé que el cuadro tiene un área, sé que el cuadro tiene una dimensión en X, una dimensión en Y, ¿listo? Y estos atributos puede ser que yo no los haya escrito acá, como dijo Marlon, que dio un buen ejemplo, pueden venir de una entidad que se llama figura geométrica, que las figuras geométricas sabemos que tienen dimensión en X, dimensión en Y, y si estamos trabajando en tres dimensiones, en Z y en la cantidad de dimensiones que uno desee. Ya en adelante ya se vuelve todo tan conceptual que nosotros solo comprendemos tres dimensiones, pero podemos trabajar con 10, con 15, con 20, las que necesitemos. Y eso es lo que termina siendo cada uno de estos atributos, una dimensión de la entidad que yo esté estudiando, cuadro, libro, y aquí sus características, nombre, autor, páginas, aquí se va tilde, editorial. Y si usted se lo imagina, esto que va a estar lleno de libros, muchísimos libros van a ver acá, un montón de libros.
pero van a estar separados en una tabla de esta manera que para un usuario final esto no es tan agradable. Mientras que yo lo presento en un software, le coloco menús y le coloco botones donde si yo hago clic en libro, me despliega esta tabla que son los libros. Bonito, se ve mucho más bonito y va a ser interactivo para el usuario, pero al final los sistemas de información son eso, muchas tablas, muchas tablas, están relacionadas entre sí, me guardan la información y esa relación que tienen es la que me va a permitir yo ir mostrando la información en mis vistas para que mi usuario interactúe. ¿Listo, chicos? Entonces yo creería que por ahora ya está explicado a grandes rasgos lo que hay que hacer. Les queda la tarea de empezar a desarrollar, aquí solamente hacer diagramas en este estilo, entidades con sus atributos, sus relaciones y su cardinalidad. Solamente la cardinalidad entre entidades, no es necesario que coloque la cardinalidad de la entidad aquí específicamente, y de acá cuántos tipos hay, y de acá cuántas copias pueden salir. No, solo la relación que hay, la cardinalidad se le llama a ese. Si es de uno a muchos, si es de muchos a muchos. ¿Listo? Y traten de hacer las cosas... O sea que en tipos... Dime. Profe, disculpe, en tipos, o sea, tipos serían como los títulos, ¿no? O temas, se le podría agregar atributos. A tipos se le podría colocar un ID, a ver. Y el tema, ¿no? O el un título del ID libro. y el tema, así se podría llamar. Y podría ser el tema si es de cálculo, de física, de química, de lo que quiera. El ID y el tema. Uy, perdón, aquí estoy cometiendo un error, pero es normal equivocarse, hay que estar atento. Y listo, de ahí ya tenemos para trabajar con tipos. A no ser que yo quiera algo más, agregarle más atributos, ya con eso para mí es más que suficiente. Listo, chicos, entonces les queda la tarea, hacer los demás diagramas. Es así sencillo de esa manera, las relaciones, las entidades y los atributos. Esa es la clave de su software. Si agregan las entidades que son, le agregan los atributos que necesitan y hacen las relaciones correctamente, van a programar eso facilito. Si se equivocan un poco en esto, se van a dar cuenta y tienen que devolverse y reconstruir. Puede pasar. Pero para eso estamos en el proceso de aprendizaje. Sí, Jesús, lo escucho. Qué pena, instructor, es que ahí en tipos no tendría que traerme la información del libro, o sea, lo mismo que hice en copias. No le entendí. Sí, o sea, como tipos es para como clasificar los libros, porque nos habla de categorías o tipos, ¿sí? Sí. Pero tendría que traerme el libro y... Ok, más o menos le entiendo lo que quiere decir. Lo que ocurre es que cada libro va a pertenecer a un tipo. En el momento que nosotros estemos programando, va a aparecer una llave foránea en libros de tipo. La llave foránea va a aparecer acá. Entonces, cuando usted ingrese, va a verse de esta manera. Vamos a hacerlo. Cuando usted, aquí tenemos el libro, tengo el autor, la página. Entonces, aquí va a haber un ID tipo y va a haber un ID copias. ¿Sí? Normalmente se llaman así. Uno trata de colocarle el nombre del campo y el nombre de la tabla. Entonces esto se llamaría ID copias, este llamaría código libros, este llamaría título libros, este llamaría nombre usuarios, nombre de dirección. ¿Eso para qué? Para que uno le quede comprender fácil de dónde es que viene el dato. Entonces aquí tendríamos un libro, voy a llamarlo libro 1. Un autor, voy a llamar autor 1, una cantidad de páginas que tenga 15 páginas. Este ID tipo, cuando yo llegue a ingresar el libro y le vaya a ingresar el ID tipo, aquí me va a desplegar toda la cantidad de tipos que yo ya haya ingresado acá. Si aquí hay 5 tipos, que aventura, que bueno, que inglés, que matemáticas, lo que sea, y voy a poder seleccionar uno de esos tipos, entonces yo seleccionaría matemáticas, ¿listo? E ID copias igualmente. Yo puedo haber creado aquí una lista de cantidad de copias que pueden haber del libro, que puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí selecciono 5 copias. Y viéndolo pues ya de mejor manera, yo diría que la cantidad de copias simplemente agrego un atributo más en vez de crear una tabla, la veo más con más sentido. Entonces no lo voy a hacer así, sino simplemente agrego un atributo que se llame copias. Sí. Lo acabo de ver mejor así, por eso lo hago así. De la otra manera también funcionaría, lo pueden hacer, hagan la prueba.
pero no le veo tanto sentido. Entonces aquí en copias también sería, como dijo la compañera, multivalor, y aquí 5 copias, entonces ya no necesita un ID, porque aquí estaría llamando el ID y aquí solo sería copias. ¿Cuál sería la única llave foránea que me aparece aquí en este? Sería este. De la manera que la tenía ahorita, tendría 2 llaves foráneas, que sería esta y esta. ¿Qué nos permite? Cuando yo estoy ingresando libros, seleccionar de un listado el ID tipo porque viene de otro lado. Copias lo dejé ahí mismo, entonces ya no viene de otro lado, sino simplemente lo asigno directamente. Entonces, eso es lo que ocurre. Y eso es lo que sucede con las relaciones. Me dan acceso a la información fácilmente, me crean desplegables y todo eso. Sí, dime, Luz. Profe, disculpe la pregunta. Y ahí en el cuadro, ahí que usted está representando, ¿dónde iría lo de los usuarios? Hay otra que se llame usuarios. Y va a tener esto, número de carnet. A ver. Va a tener nombre, va a tener dirección. Si es otra tabla, aparte. Sino que cada tabla me guarda información, sino que lo que les digo, para el usuario final, si le tengo todo separado en tablas, no le sirve. Imaginen que Facebook estuviera separado en tablas. No nos serviría a nosotros ir buscando tabla a tabla. El sistema me da botones que al hacer yo clic, me despliega la información de toda la tabla, que son las vistas, que es lo que hace la magia de la programación. Y aquí estarían todos los usuarios. ¿Listo? Carlos. ¿Sí, Carlos, tiene alguna pregunta? Bueno, Carlos al parecer no puede usar el micrófono porque sí levantó la mano. Chicos, entonces, hasta aquí llegaría la explicación. Ah, bueno, hay otra pregunta. Sí escucho a Alexander. Instructor, ¿su mercedita sube el video? Sí, señor. Yo lo subo hoy mismo porque como voy a viajar ahorita, no puedo subirlo mañana. Ah, bueno, muchas gracias, era eso. Gracias. Listo, con gusto. ¿Los demás tienen preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer. Instructor, en el chat están escribiendo. Ok, denme un segundo que es que tengo muchas ventanas abiertas. Ya voy para la del chat. Dice Carlos, la relación libros tipos se definiría también como un verbo. La relación entre ellos, el verbo sería, un libro tiene muchos tipos. Tiene, sí, es un verbo. A ver, la siguiente, profe, la relación libros se define también con... Listo, ahí está la respuesta. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, dime, Luz, te escucho. Disculpe la pregunta, ¿y esas no quedan relacionadas también con una flecha? El presta... Ah, sí, El sí, presta claro. libros. Claro, Luz. Lo que ocurre es que no lo he... A ver, un usuario presta muchos libros. Lo había hecho ahorita mal, por eso lo quité. Porque lo había hecho con tipos. ¿Listo? E igualmente lo demás. Terminalo. Solo es terminarlo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o todo muy bien? Profe, para la próxima clase, y cuando me ponga a mirar el trabajo ahí. Listo. Recuerden que nos vemos el martes y el martes retomamos el laboratorio anterior que está un poco más complejo que este. Este está relativamente fácil. Espero lo hayan comprendido y con esto ya terminamos esta fase de análisis con el tema de laboratorios, que es lo que están trabajando conmigo. Y ya para una próxima clase vamos a iniciar una nueva fase, que sería la fase de diseño. Esto todavía es diseño, aunque entra dentro de la fase de análisis,
Lo que sigue sí es enfocado directamente en diseño y luego ya trabajaremos lo que es desarrollo. Espero se diviertan, lo disfruten y sepan que están haciendo algo muy maravilloso por sus vidas, están aprendiendo un conocimiento muy importante en esta época y les va a servir de aquí en adelante. Entonces, que tengan una excelente noche. Nos volvemos a ver el próximo, 23, con los que puedan asistir el martes. Y los que no, nos volvemos a ver hasta el próximo 2. Aprovechen, suban todo lo que les hagan falta. Yo he ido calificando ahí constantemente.